Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rafael Marcelo Zamudio, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues bueno, vamos a presentar el tema en particular que se trata sobre las industrias culturales y el traslado del ciberespacio. Y bueno, vamos a empezar con una breve definición de las industrias culturales, ¿no?, y creativas, que son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios, actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, y que todo eso abarca en los sectores editoriales, audiovisuales, fotográficos, de artes visuales, de artes escénicas, espectáculos, de turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenido, servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias, servicios de información y educación creativa. Pues bueno, como pueden ver, abarca demasiados campos lo que son las industrias culturales, pero hay algo que me ya llamaron un poco la atención, un tema a desarrollar claramente, porque debemos de tomar en cuenta que a pesar de ser muchos sectores, debemos concentrarnos en uno solo. Creo que en particular, como estudiantes de Ciencias de la Comunicación, nos abre un campo muy amplio dentro de. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que dentro de una simple definición abarcan demasiadas cosas. Y pues bueno, vamos a empezar a desarrollar un tema que a mí me interesó un poco, será sobre lo que es el impacto cultural. Sí, el impacto cultural, podemos ver que de alguna manera se puede obstaculizar su adaptación a un lugar nuevo y en conciencia afectar a su rendición deportivo. Por lo tanto, minimizar el impacto cultural es importante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, existen críticas injustificadas de personas y prácticas sobre las prácticas culturales, una mayor irritabilidad, quejas constantes sobre el clima, la comida, la limpieza y otros factores del lugar. Por ejemplo, últimamente yo estoy viajando mucho a San Andrés Tuxtla y me doy cuenta que siempre de una región a otra cambia demasiado cambia. Sin embargo, por ejemplo, hay otros factores como la negativa de aprender el idioma local, comer la comida del lugar, relacionarse con los lugareños, ¿sí? ¿Cómo podíamos enfrentarlo con un impacto cultural? Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, obviamente no es la misma cultura que en la Ciudad de México o en diferentes tipos de la región. Por ejemplo, hablando de, por ejemplo, el estado de Yucatán, ¿sí? Si vamos al norte, por ejemplo, el estado de Sinaloa, o sea, cada uno de ellos vive sinceramente un pacto cultural. Si son sentimientos normales, a veces saber eso no alcanza para tranquilizar o ayudar a avanzar la situación. Hablo a nivel regional, pero vamos a ponerlo un poco más extenso o concreto. Comúnmente existen frustraciones o dificultades dentro de la misma comunicación, es decir, por ejemplo, el idioma, las diferencias de alimentación y parámetros distintos respecto a la limpieza. Supongamos algo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, obviamente la cultura en el caso del transporte público es muy diferente a la que vivimos aquí en la Ciudad de México, digo, en el estado de Veracruz. Entonces podemos darnos cuenta realmente que debemos tomar en cuenta que el impacto cultural proviene también de nuestras raíces. Si hablamos, por ejemplo, en este caso, digamos, la Ciudad de México junto con el estado de Veracruz, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, hablaba del caso del transporte o la comida, será, sí, es tan distinta y que mantiene dentro de nuestra sociedad ese parámetro que a uno, por ejemplo, uno que es de provincia, se queda muy raro. Para aterrizar un poquito, por ejemplo, en el hecho de algo que me ha llamado la atención, el que, por ejemplo, en Ciudad de México no se saluda un buenas tardes, un buenos días, un buenas noches
cosa que por ejemplo acá en Veracruz estamos muy acostumbrados a que si uno está en la esquina, pasa por un lugar, ¿sí? Siempre está acostumbrado a decir hola, buenas noches, hola, buenos días, hola, buenas tardes. Y me pasó en la Ciudad de México que realmente yo pude ver que al toparme con la gente, sí, no te da ni los buenos días ni las buenas noches, no te saluda. O sea, prácticamente te haces notar que tú eres un extraño dentro de lo que es la ciudad. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión gastronómica de la ciudad, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en este caso, en cada esquina, el clásico en Ciudad de México, atolito con tu torta de tamal, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, eso aquí en Veracruz, pues no se da. El impacto cultural es similar en el aspecto, por ejemplo, acá se da mucho lo del bolobán, ¿sí? Y la Coca-Cola. Y en México, el atole junto con tu torta de tamal, muy clásico. Pero yéndonos al impacto cultural, y cabe reflexionar un poco, por ejemplo, hay algo que tenemos muy similar tanto Veracruz como el Estado de México, y son las zonas arqueológicas. Creo que deberíamos tocar ese punto porque al final nos conlleva a poder pues reunir cierta información. Por ejemplo, hablando patrimonialmente, hablando de nuestra nación, sí, los elementos culturales, sí, que vivimos, por ejemplo, la arqueología, la historia y lo cultural, proviene de algunos factores, ¿no? Llámese, como decía, el transporte público, la comida, pero decía por qué el impacto cultural respecto a las zonas patrimoniales. Porque, por ejemplo, tenemos que ver que el impacto que tiene dentro de nuestra sociedad es fundamental. Las zonas arqueológicas forman parte de nuestra propia cultura y es algo que debemos preservar. En la era moderna podemos darnos cuenta de ese aspecto con los ejemplos que yo mencionaba anteriormente y de veras tocar ese punto en lo personal como reflexión, que este impacto cultural dentro de las industrias culturales, ¿sí?, se da de manera muy caótica muchas veces y por lo tanto, por ejemplo, ahorita sucedió con lo de Chapultepec en el aspecto de la publicidad que sacaron de la serie esta de Max, ¿sí? ¿Cómo afecta a nuestra cultura? De hecho, yo creo que personas se indignaron, ¿sí? Creo que sonaba que era un fotomontaje, si no mal recuerdo, pero al final nuestra sociedad se ve afectada, ¿sí? El impacto cultural dentro de una serie de televisión lo llevaron a cabo hacia un impacto de cultural, pero a nivel nacional o simbólico como lo es el castillo de Chapultepec. Esa es una reflexión mía, la verdad. Me siento muy contento, creo que el curso me ha ayudado mucho a ver que independientemente de ser diseñador, hay ciertas cosas que también debo tomar en cuenta para ciertos parámetros. Pues bueno, mi nombre es Rafael Marcelo Zamudio, espero que haya sido de su agrado brevemente este video sobre el impacto cultural o las industrias culturales en el espacio, que precisamente son afectadas también hoy en día por nuestras redes sociales, por lo que pasa digitalmente, como lo decía con el ejemplo de Max, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta ese punto. Bueno, hasta luego.